A continuación, el licenciado José Franceli Islas Martínez, consultor independiente en ciberseguridad, presentará una ponencia sobre ciberacoso. Con el permiso de nuestras autoridades, me permitiré leer la semblanza del ponente. El licenciado cuenta con la maestría en Sistemas de Información y licenciatura en Sistemas Computacionales. Fue titular de la Unidad de Policía Cibernética de la Agencia de Seguridad Estatal en Hidalgo. Laboró en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal. Ha sido capacitado por diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la Interpol, el Servicio Secreto de Estados Unidos, Administración de Control de Drogas, la DEA, Policía Nacional Española, Oficina de Asistencia Antiterrorista del Buró de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, Procuraduría General de la República, Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con certificaciones como examinador forense en Managed Forense, entre otras. Además, es miembro de honor del Observatorio Español de Delitos Informáticos. Actualmente se desempeña como consultor externo en ciberseguridad. En este momento le cedemos el uso de la voz al licenciado José Franceli Islas Martínez. Adelante, por favor. Gracias, muy buena tarde. ¿Me escuchan todos? Sí. Muy amables, muchas gracias. Bueno, por ahí, antes de comenzar, escuché hace mucho tiempo una frase que creo que engloba muy bien este tipo de actividades que hoy nos reúnen. Y esta frase dice que para caminar 1000 kilómetros solo basta con dar el primer paso. Ese primer paso que sin duda, como lo ha mencionado el secretario de Educación Pública, el licenciado Tilano Rodríguez, es muy cierto que Hidalgo es uno de los estados en el cual se reconoce que está dando sus pequeños pasos en pro de la población hidalguense. En ese sentido, en lo que refiere a la población estudiantil, pues está aportando bastante con este protocolo, que hoy en día puede apoyar bastante a todas las instituciones educativas en la atención de un evento con carácter o conducta tal como delictiva que se puede generar a través del ciberacoso. En ese sentido, pues me permito compartir con ustedes la presentación que hoy día hice para ustedes. No sin antes agradecer que en su momento nos hicieron partícipes al pertenecer a la Unidad de Policía Cibernética del Estado de Hidalgo de esta invitación para poder trabajar en conjunto con todas las instituciones ya referidas en el acto inicial. Entonces, comencemos con lo que es el acoso cibernético, que es la conducta que hoy nos atañe y que hoy nos reúne precisamente, y lo dejamos con una pregunta al aire. ¿Eres realmente inocente o realmente eres inocente? Vamos a ver en el transcurso de esta presentación que muchas veces al estar dentro del entorno digital, pues observamos ciertas acciones que no tenemos contemplado como tal pudiese dañar a una persona o a un grupo de personas en general. Entonces, en ese sentido, es de suma importancia que nosotros identifiquemos estas acciones y sepamos cómo contenerlas y atenderlas, guiándonos principalmente por lo que es el protocolo que hoy nos reúne, pero de igual manera por aquello que nosotros como seres humanos identificamos que se está generando una afectación a terceras personas. Comenzamos con la definición de lo que se identifica como acoso cibernético, y la cual nos dice que esta conducta es un acto agresivo e intencionado que se lleva a cabo de manera repetida y constante. Alguna vez con mi compañero Francisco Javier González Quines, que hoy fue el elemento encargado de recoger este reconocimiento, platicábamos acerca de lo que era el acoso cibernético, ¿no? En el momento de la elaboración del mismo protocolo. Y él me decía que si un acoso era el que le escribíamos constantemente a una persona con la palabra hola, ¿no? Un saludo. Que todos los días, constantemente, a todas horas, estuviéramos escribiéndole hola, 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 hola. Entonces,
quizás se pudiese considerar como un acoso, un tipo de acoso. Sin embargo, debe tener ciertos agravantes para que se considere como tal, ¿no? En este sentido, por eso la palabra agresivo e intencionado, así como la continuidad que debe ser repetitiva y constante, es lo que hace que ponga esta conducta como un acto delictivo y que puede ser identificado de manera inmediata, principalmente en niños, niñas y adolescentes, en la manera en la como ellos proceden y actúan dentro o al interior de nuestras casas o de nuestras aulas. Este acto agresivo intencionado que se realiza de manera repetida y constante se expresa a través de las diferentes plataformas digitales, las diferentes redes sociales, las diferentes páginas web, y estas pueden ser generadas por un solo grupo, por un solo individuo, contra una persona que no sabe cómo atenderlos, cómo protegerse, cómo defenderse de este tipo de acciones. El acoso cibernético también se le ha reconocido como ciberbullying o ciberacoso. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar un video en el cual quiero que quede un poco asentado mucho mejor la idea de lo que es el acoso cibernético. Les pido por favor también sean tan amables de ayudarme a identificar si tienen sonido del mismo y no tienen ningún inconveniente al visualizarlo. Permítanme un segundo, por favor. Les pido igual un poco de paciencia. Hace un momento igual platicaba con mis ex compañeros de la unidad de policía cibernética y actualmente me encuentro atendiendo un evento internacional. Me encuentro fuera del país y pues las condiciones de transmisión no son las mismas. Sin embargo, les pido que sean pacientes, que considero que sí vamos a estar en tiempo y forma de poder visualizar lo que quiero transmitirles. Bueno, al parecer no quiere ayudarnos, sin embargo voy a hacer algo rápido. Chat, si me permitieran, previendo esto hace un momento, porque ya habíamos hecho unas pruebas, le pedí a mi compañero José Luis que si me apoyaba con la transmisión. Entonces, le mando los enlaces correspondientes para que me pueda apoyar desde México y podamos darle continuidad a esta presentación. Permítanme dejar de compartir. Dicen por ahí que el mejor cazador se le va a la liebre y ahora me están dando lata los equipos. Solo no los esperen, por favor. Comentarles que mientras continúa el proceso, que este tipo de conductas no únicamente aplica para niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto que hoy se presenta el protocolo en el ámbito escolar, tengamos presente que hay muchas personas que sufren este tipo de acoso. Últimamente, si no lo han observado, me llamó mucho la atención que un artista como lo es Cristian Nodal decidió detener o poner pausa un poco a lo que es su carrera musical. Por qué decidió o por qué tomó esta decisión? Precisamente a causa de las diferentes situaciones que se presentan en redes sociales, en las cuales se considera que él es constantemente atacado. Y digo se considera porque pues no tengo el conocimiento o el contexto completo. Sin embargo, al leer todas las redes sociales en las cuales interactúa, siempre hay mensajes de carácter ofensivo o de hate, como se denomina hoy en día, donde atacan constantemente a su persona. Entonces mencionábamos lo que son las condiciones de las características de cómo se presenta el ciberacoso. Entonces, en ese sentido, les ponía un ejemplo de una persona como la es de carácter público, como lo es este artista denominado Cristian Nodal, el cual a través de sus diversas plataformas recibe constantemente ataques que tienen que ver con su persona, con su música, con su familia, con sus relaciones, y que le han llevado a tomar decisiones como separarse temporalmente tanto de sus redes sociales como de la actividad que profesionalmente ejerce. Entonces, con ello quiero dejar en claro que no somos los únicos que podemos estar exentos de este tipo de actividades. Cualquier persona con cualquier estatus puede ser afectada por este tipo de actividades. Por eso es importante que nosotros pongamos especial atención
en todas las conductas que pudiese presentarse en un niño, niña o adolescente, porque si nosotros como adultos no podemos o no sabemos cómo manejar este tipo de situaciones, imagínense qué es para un niño, niña o adolescente el abrumarse constantemente con este tipo de información. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son las características que se presentan dentro del el ciberacoso? Las diversas modalidades con las cuales se presenta cada una de estas conductas, pues van variando tanto en plataforma como en la manera en que se presenta el modus operandi que realmente se define. En primer lugar, se da a través de insultos y amenazas cuando posiblemente se tenga un conflicto que nació en la parte física, es decir, que a través de la institución educativa en la cual se asiste por parte de los niños, niñas y adolescentes, hayan tenido algún conflicto. Entonces, ese conflicto es trasladado a las redes sociales y con el anonimato que permiten estas mismas, se generan perfiles con los cuales muchas veces insultan o amenazan a estas personas, pero sin dejar un rastro posiblemente de quién es el que está generando este tipo de conductas. Y digo aparentemente sin generar un rastro porque como personal de unidades de policía cibernética sabemos que siempre hay un elemento que permite identificar de dónde se está generando este tipo de acciones. De igual manera, este tipo de ciberacoso va a presentar algunas actitudes propiamente como la negación de poder asistir a estas instituciones educativas, el presentar ciertos espasmos, ciertas pérdidas de sueño durante el transcurso de la parte nocturna, cuando llegan a dormir, cuando ya se van a descansar, y de igual manera es posible que dentro de estas acciones que presentan como parte del ataque de ciberacoso, que ya no quieran tener acceso a las redes digitales. El ciberacoso se está constituido por tres partes, lo que es la víctima, lo que es el acosador y lo que son los espectadores. La víctima, como ya lo sabemos, es aquella persona que sufre de estos ataques, de estos insultos, de estas amenazas, de estas señalizaciones a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Muchas veces no se tiene la correcta atención de este tipo de situaciones y lo único que hace la parte afectada es abandonar las redes sociales sin comentarlo a nadie más o dejar de lado el dispositivo de comunicación con el cual interactúa. El acosador o la acosadora o el grupo de acosadores son aquellas personas que realizan estos ataques. No necesariamente tienen que ser conocidos. Tengamos en cuenta que muchas veces al momento de subir un video en el cual se observa a una persona en una situación incómoda, cualquiera puede visualizarlo. Entonces, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede reírse, puede burlarse, puede atacar a esta parte que es la ofendida sin realmente conocerla o sin tener una interacción, simplemente porque se le hace sencillo el poder interactuar y atacar a la persona que ahí sale lastimada. Y tenemos de igual manera a los espectadores, que los espectadores son aquellas personas que simplemente ven esta acción, quizás la llegan a compartir o le llegan a dar un like, pero no hacen nada para poder detenerlo. Que cuando quieren reaccionar, quizá ya es muy tarde porque decidieron compartir esa información con un grupo mucho mayor y tuvo un alcance inmenso con cualquier otra parte del mundo o del país. Los espectadores es la parte que debe de ser responsable de que las acciones que se tomen al momento de compartir un video, una fotografía o una publicación, podamos atender de manera correcta desde las diversas plataformas digitales, denunciando este tipo de contenido, evitando que se comparta o no compartirlo directamente nosotros con algún otro grupo o algunos otros contactos y ponerle un alto en ese momento preciso para evitar que se vean futuras acciones que sean inevitables de contener. ¿Por qué se vuelve nocivo lo que es el ciberacoso? En primer lugar, porque el medio donde se genera es impersonal. Es decir, como persona tanto
ofensora, como ofensiva, ofendida, perdón, pues no tenemos una interacción física frente a frente. Es decir, nos escudamos detrás de una computadora o de un teléfono para poder llevar a ese ataque. Eso nos lleva al segundo punto, que muchas veces recurrimos al anonimato mediante la generación de perfiles falsos para generar este tipo de ataques. Y de igual manera, este en algún momento se vuelve atemporal. No sé si me escucharon por completo la historia de Amanda Todd, la joven que desafortunadamente a causa de tantos ataques a través de las plataformas digitales, pues decidió quitarse la vida. Pues hubo un momento en la que ella explicaba que dejaron de molestarle, que tuvo que cambiar de escuela e incluso hasta de estado. Cuando sucede eso y cree que ella está un poco libre de esos ataques, vuelve a aparecer. Es decir, no fue suficiente con cambiar de estado, no fue suficiente con cambiar de escuela, e incluso con cambiar la imagen para poder evitar este tipo de ataques. Por ahí hubo una persona que la reconoció, que la había ubicado a través de las diversas publicaciones de internet y volvió a resurgir este ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones que se toman hoy en día y que pudiésemos dejar de lado porque sucede únicamente a través de las redes sociales en internet, no debemos de dejarlas como tal, debemos de tomar las acciones pertinentes y en este caso, con el protocolo que hoy se presenta, las instituciones educativas y el personal que labora dentro de ellas debe de adherirse a estas acciones que hoy se comparten para atenderlos y evitar que se sigan suscitando casos como los de Amanda Todd. El hecho de que se presente a través de las redes sociales y el internet, pues desaparece la barrera física. Hoy les comento, estoy atendiendo una actividad en un país diverso al nuestro y eso no me prohíbe el que yo pueda estar en contacto con mis compañeros o el poder estar interactuando con ustedes. Entonces, imagínense si para un bullying o un buleador, como se le conoce en otros lares, pues va a estar constantemente atacando a otra persona desde cualquier lugar en la que ella se encuentre. Otra de las razones por la cual es altamente nocivo el ciberacoso es porque existe una desinhibición total y un pensamiento de impunidad. Muchos niños, niñas y adolescentes consideran que no están ofendiendo. Si ustedes le preguntan a un ciberbullying que lo que está haciendo, si es correcto o es malo, les va a decir que no sabe. Para ellos es una broma, para ellos es una acción de sarcasmo, una acción de sentirse dentro de un grupo, pero realmente saca mucho de lo que no es dentro de casa y considera, peor aún, que no puede ser sancionado. Por eso es recurrentemente en las pláticas que realiza la Policía Cibernética mencionar que a partir de los 12 años, cualquier persona que esté ante la comisión de un delito puede ser sancionado. Entonces, es generar conciencia en niñas, niñas y adolescentes, precisamente, que a esa edad pueden ser llevados o presentados ante la justicia. Van modificándose el modus operandi en la cual se va realizando y, desafortunadamente, una de las peores acciones que puede suceder en este tipo de conductas es que se presenta la violencia física y o sexual. ¿Quiénes son las personas más vulnerables en este tipo de conductas antisociales? Bueno, en primer lugar, dentro del conocimiento y la experiencia que tuvimos al interior de la unidad de la Policía Cibernética, pues los adolescentes de secundaria y bachillerato son los más propensos a este tipo de conductas por la facilidad que tienen a cualquier dispositivo de comunicación móvil. A veces como padres, madres o tutores o cuidadores en general de menores de edad, les permitimos el dispositivo de comunicación móvil con el afán de localizarlos de manera inmediata o que tengan acceso a las diferentes plataformas educativas. Pero muchas veces no identificamos las actividades que vienen realizando dentro de estas mismas plataformas. Lo mencionaba muy bien la maestra Julia Valera. Cuando no adaptamos lo que es el control parental como parte de nuestra vida diaria y monitoreamos las actividades que están realizando nuestros hijos o nuestras hijas, estamos permitiendo que puedan ser estos buleadores o sean también la parte afectada y se estén convirtiendo en víctimas de este tipo de conductas.
A nivel universitario, la actividad disminuye, pero aún persiste, sobre todo en actividades como tienen que ver como el sexo. Otro sector más vulnerable y que afortunadamente tenemos igual en el estado de Hidalgo una ley que combate este tipo de violencia digital, es el sector femenino en general. Por las diversas causas que ustedes me indiquen, el sector femenino es atacado constantemente a través de las redes sociales del Internet. Desde una foto que quizás no tiene mucha trascendencia para quien lo toma como una foto en la playa, que se vuelve quizás algo que se llega a compartir y que genera ese hostigamiento, ese acoso a través de las redes sociales. Pero también es importante señalar que en el ámbito académico, las y los docentes son blanco frecuente de este tipo de conductas. A nosotros nos tocó ver muchas veces en las pláticas que dábamos que había páginas alternas a la institución educativa donde se dedicaban a atacar al maestro o a la maestra o a ponerle apodos o señalarlo de ciertas actividades que muchas veces pues eran graves, pero no se tenían los elementos suficientes para comprobarlo, ¿no? Y que es necesario también trabajar en ese tipo de protocolos para poderle darle la atención correspondiente. Y en el entorno laboral, tanto hombres como mujeres son víctimas precisamente de una modalidad parecida como lo es el moving. ¿Qué se recomienda hacer como acciones preventivas para evitar que el acoso siga creciendo y siga afectando, siga lacerando a determinado sector de la población hidalguense? Dentro de la familia, pues se debe generar un entorno seguro de amor, de comprensión, donde exista mucha comunicación, atención y el monitoreo permanente, ya sea físico a través de aplicaciones como el control parental, y que haya una introspección de valores precisamente no solo en el ámbito real, sino también en el ámbito digital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eduquemos con el ejemplo. Si nosotros somos de los que constantemente atacamos a través de las redes sociales sin tener conocimiento de cómo se da o se presentó determinada situación, pues este es el ejemplo que también le estamos dando a nuestros hijos. De la forma en la cual nos conducimos tanto en el ámbito real como en el ámbito digital, es la manera en la cual ellos se van a conducir. Si nosotros le enseñamos de manera adecuada lo que es el civismo digital dentro de estas plataformas, vamos a obtener mejores resultados. Al interior de la escuela o del trabajo, se debe generar una promoción de cultura de paz, fomentar el civismo digital, ya lo mencionaba hace un momento, una aplicación objetiva de la normatividad y seguimiento integral dependiendo del área donde se esté gestando, y un compromiso social con y entre niños, niñas y adolescentes. Es decir, que este tipo de actividades no es única y exclusivamente de un entorno como lo es el familiar o lo es el escolar. Debe desglosarse, debe despegarse, debe demostrarse en todos estos ámbitos en los cuales nos desarrollamos, porque en cualquier lugar que nosotros estemos y mientras tengamos una conexión a Internet, es posible que exista el ciberacoso, pero también va a ser posible que nosotros fomentemos el civismo digital, tengamos y cimentemos buenos valores al desarrollo de estas plataformas y podamos evitar que siga creciendo este tipo de conductas. Y cuando se presenta en una víctima, pues debemos de estar atentos a la configuración de su privacidad, a valorar lo que se está publicando, lo que se publicó, porque ya es parte de este ataque en redes sociales y plataformas digitales. Debemos reconfigurar nuestras contraseñas y no compartirlas para evitar un acceso no autorizado, porque muchas veces igual se llega a suplantar la identidad y suplantando la identidad de esta persona los hacen exhibir o exponer ciertas condiciones que no son o no forman parte de su vida diaria. Debemos de realizar actividades que refuerzan la autoestima, acercarnos a la parte psicológica, que realmente son personas que saben, que conocen realmente y que entienden cómo atender una situación de las diversas que se presentan a través de estas conductas y que apoyan bastante cuando estas se hacen en grupo, cuando se viene acompañado de un núcleo familiar completo, pero si no es posible, pues de igual manera, con que asista papá, con que asista mamá, padre o tutor, es importante que se le dé esa atención psicológica a los menores de edad. Disminuir el tiempo de actividad en línea, que es muy importante. Si observamos que nuestros hijos o hijas están pegados al dispositivo
más de 5 horas, 6 horas, y no es realmente para hacer actividades escolares, ahora que volvimos otra vez a estas en la modalidad en línea, pues es preciso que erradiquemos, disminuyamos el tiempo que se le asigna en el dispositivo y fortalecer sobre todo las relaciones interpersonales con las personas apreciadas, queridas o amadas dentro de este contexto. ¿Cómo podemos reaccionar ante el ciberacoso? Bueno, en primer lugar, no hay que eliminar las publicaciones, hay que, al contrario, hay que generar las capturas de pantallas y almacenar la dirección URL correspondiente para que puedan ser guardadas y aportadas como pruebas. Estas no necesariamente tienen que ser ante un ministerio público. Recordemos que en una institución educativa, el primer personal que atiende es personal académico, con el cual se pueden acercar para poder atender o al menos identificar la conducta que se está presentando en ese momento. No responder a ninguna provocación, ignorar y bloquear a través de las mismas plataformas para evitar que se vean afectados en su formación personal. De inmediato comunicarlo a padre, madre o tutor y generar una red de apoyo familiar. Si de alguna manera ya no puede contener esto, ya no puede controlar este tipo de situación, como parte de esta institución educativa, es nuestro deber comunicárselo a estos padres, madres o tutores y en conjunto generar no solo una red de apoyo familiar, sino una red de apoyo para evitar que esta información se siga gestando dentro de las plataformas digitales. Hacer de conocimiento a las autoridades académicas laborales, ya lo hemos mencionado, el reportar perfiles, páginas y publicaciones por parte de la víctima y del espectador, que es de suma importancia, y de igual manera aquellos contactos que estén atentos a este tipo de conductas pueden hacer este mismo reporte. Recordemos que cada una de las plataformas digitales tiene un apartado para evitar el ciberbullying y que permite en cada una de esas secciones el poder llevar a efecto este reporte de perfiles. Apoyarlos en el llenado de formularios de difamación, suplantación de identidad u otros de acuerdo a la conducta que se esté gestando dentro de las plataformas o las redes sociales. Aquí muchas veces no sabemos cómo hacer este llenado de formularios, entonces ahí les sugiero, les puedo proponer que se acerquen ustedes a la unidad de policía cibernética, siempre están atentos a atender este tipo de conductas, a apoyarles y sobre todo a proporcionarles los elementos necesarios para contener este tipo de acciones. Y en caso de que se trate de una conducta ya delictiva, entonces sí tendremos que acudir ante el Ministerio Público con acciones tan precisas como mencionamos anteriormente, como las capturas de pantalla y las direcciones URL para presentarlo hasta esta autoridad. Aquí coloqué un punto muy importante que quiero dejarlo muy en claro para todos aquellos que laboran dentro de una institución educativa y que laboran también en una institución gubernamental. Muchas veces queremos apoyar a la parte afectada, a la víctima, compartiendo los contenidos, ¿no? Le decimos, pues pásamelo para que pues, pueda yo tenerlo y a presentárselo al director, a la directora o presentárselo a mi superior. Tengamos en cuenta que en algunas situaciones, como tiene que ver el sexting o que tiene que ver una desnudez total o parcial de un menor de edad, el compartir ese tipo de contenidos no es una forma de ayudar, no es una forma que lo estemos apoyando a que se haga más pequeña la situación. Entonces, la buena intención no es suficiente, hay que actuar de manera responsable y ante la autoridad correspondiente. Cuando se presentan este tipo de casos, únicamente hacerle la mención a la parte afectada, a la víctima, que guarde las pruebas, que genere estas capturas de pantalla y que almacene las direcciones URL o en su caso los números telefónicos si vienen de una plataforma como la que es WhatsApp. Entonces, no pedirle que nos pase los contenidos, no pedirle que se lo mande al director, a la directora, al maestro, a la maestra, no, únicamente la preservación de la información con las capturas de pantallas y las direcciones URL. ¿Hay consecuencias legales? Sí, hay muchas consecuencias legales desde que lo que es un reglamento laboral y escolar al momento que se identifica este tipo de conductas, pero igual tenemos algunas otras
elementos que nos ayudan bastante, como es la ley para la prevención, atención y erradicación de violencia escolar en el estado de Hidalgo, que es una ley que igual trabajamos bastante, nos ha apoyado en muchos casos para atender las diferentes situaciones que se ha presentado. Y en lo que se refiere a la violencia digital, con la con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, también tenemos en la Ley Federal del Trabajo, que nos ayuda con la rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador. Y aquellos que vienen estipulados en el Código Penal del Estado de Hidalgo, como es la discriminación, las amenazas, el abuso sexual, la pornografía infantil, el aprovechamiento sexual y la instigación o ayuda al suicidio. Hablo aquí de las consecuencias legales porque lo que inicialmente puede comenzar como una broma, pues muchas veces puede terminar en este tipo de conductas que pues posteriormente pueden ser llevados ante la autoridad correspondiente. Las principales acciones e instancias con las cuales pueden apoyarles, ya las mencionaron hace un momento, pero pues no está más el volverlas a señalar, que son los planteles de todos los niveles educativos, académicos, el registro estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar, el REPAEVE, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con la Procuradora Laura, que nos ha apoyado bastante en estos temas, e incluso pues mencionarles, no muy puntualmente, pero por ahí hubo algunas situaciones similares a las de Estados Unidos con un posible ataque a una institución, y la verdad que se llevó a cabo la atención de manera muy precisa, muy puntual, y únicamente fue una situación que atender que no exigió mayores esfuerzos, ni afortunadamente no hubo mayores daños en este tipo de acciones. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, también ahí nos faltaría incluirla, el Instituto de la Alianza de la Juventud y por supuesto CIPINA, que siempre nos han colaborado con diversas situaciones que nos han permitido el generar este tipo de acciones de contrarrestar, de prevención, pero de igual manera llevar a cabo con esas colaboraciones acciones de prevención como el protocolo que nos reúne. Y dentro de esas acciones que hay que llevar, pues hay que hacer una prevención general y especial. Vuelvo a colocar a mis compañeros de la Unidad de Policía Cibernética, precisamente a sus órdenes. Yo creo que mi compañero Francisco Javier González Gines ya lo habrá referido, pero ellos están constantemente actualizándose sobre las conductas que se realizan a través de las redes sociales y el Internet, y presentando constantemente estas conductas a través de las pláticas de prevención, la atención ciudadana y canalización por las diferentes dependencias, y de igual manera estas pueden acercarse para orientar y canalizar y levantar una correcta carpeta de investigación ante la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio Público. No pongo mis datos al final de contacto porque realmente, como les especificaba, quienes pueden apoyarles y ayudarles, y como antiguo integrante de esta unidad, pues yo pongo a disposición los medios de contacto de la Unidad de la Policía Cibernética de Hidalgo, en la cual, reitero, trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana, y que puede atenderlos para este tipo de conductas o algún tipo de conducta similar que tenga que ver con las plataformas digitales y dispositivos electrónicos. Me disculpo nuevamente con ustedes, ya no pude transmitirles en totalidad los videos que quería mostrarles, pero de igual manera agradezco la atención prestada y sobre todo la invitación a esta presentación de este protocolo. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.